En las profundidades del espacio interestelar, una sonda solitaria flotaba a la deriva. Habían pasado muchos ciclos desde que la sonda o sus hermanos en otras partes del sector habían detectado algo digno de informar. Para una mente normal, este habría sido un trabajo aburrido. Pero a las sondas no les importó. Fueron creados para estar alerta. Si bien es posible que solo fueran semi-inteligentes, cada uno sabía que su tarea era de vital importancia. Que las vidas no solo de sus creadores, sino de todos los inteligentes, dependían de ellos. Alerta. Señales electromagnéticas repetidas detectadas. Análisis. Emisiones en banda de microondas, consistentes con tecnología primitiva de detección y terminación de rango. Confianza 50% más 5%. Transmisión de hallazgos al control. Nueva directiva del sector. Todas las unidades intenta triangular la fuente de emisiones. La sonda envió un acuse de recibo de las nuevas órdenes que le habían dado sus creadores y, junto con sus hermanos más cercanos, comenzó una serie de saltos FTL en un intento de localizar el punto de origen de la señal. Alerta. Pulsos de onda gamma detectados. Vector consistente con emisiones anteriores. Análisis. Pulsos consistentes con detonaciones de armas atómicas. Confianza 70% más 5%. Alerta. Detectadas emisiones electromagnéticas complejas. Vector consistente con señal anterior. Análisis. Señales consistentes con fugas de emisiones. Transmisión por civilización terrestre primitiva. Confianza 99% más 1%. Continuando triangulación. Triangulación completa. Fuente de transmisión ubicada. Transmisión de hallazgos al control. Nueva directiva del sector. Comenzar el análisis de señales y de rastreo de datos de radio Shell. Procesamiento en red entre unidades autorizadas. Las sondas respondieron a sus creadores con un reconocimiento de que se habían recibido sus pedidos. Las semisapiencias individuales conectadas entre sí, formando una red mayor que el conjunto de sus partes. Trabajando juntos formaron una IA Gestalt que podía emular el 99.99% de sapiencia, permitiéndole considerar, formular hipótesis, investigar y aprender. Múltiples idiomas detectados. Idioma principal identificado. Confianza 90% más 5%. Traducción completa. Confianza 70% más 10%. Advertencia. Se esperan errores de traducción. Autodesign ACIO con acento agudo N. Es. De especie. Humano. TERRANEO. Terrestre. Confianza 70% más 5%. Designación. Es. Del mundo natal de las especies. Terra. Tierra. Dirt. Gaia. Confianza 60% más 5%. Designación del sistema doméstico de especies. Sol. Confianza 99% más 1%. Extrapolación biológica de especies. Bioquímica. Agua. Carbono. Mamíferos. Bípedos. Vivíparos. Omnívoros. PREDATORIOS. Potencial PSIONICO insignificante. Confianza 95% más 5%. Extrapolación cultural completa. Confianza 40% más 10%. Advertencia. Psicología exótica. Alto índice de agresión. Variaciones culturales significativas. Rápido cambio cultural detectado. Detectado rápido crecimiento tecnológico. Advertencia. Incursión del depredador del Void. Clasificación. Devorador. Confianza 95% más 5%. Advertencia. Detectado uso extensivo de armas atómicas. Confianza 99% más 1%. Positiva para la supervivencia de la civilización nativa. Confianza 99% más 1%. Advertencia.
Incursión del depredador del Void. Clasificación. Devorador. Confianza 95% más 5% advertencia. Se detectó un uso extensivo de armas atómicas impulsada por antimateria. Confianza 99% más 1%. Positiva para la supervivencia de la civilización nativa. Confianza 99% más 1%. Advertencia. Incursión de múltiples depredadores del vacío. Clasificación. Devorador. Confianza 95% más 5% error de análisis. Se detiene la incursión del depredador del vacío. Causa desconocida. Uso negativo de armas atómicas o ANTIMATERIAS. No hay indicaciones de despliegue de tipo de armas avanzadas exóticas. Directiva del sector. Retiro a la posición actual de imagen de luz del inicio de la tercera incursión de depredadores del vacío. Disminuya la distancia de salto a 1 minuto luz para aumentar el tiempo de resolución de los eventos. Iniciar observación óptica directa de la tercera incursión del depredador del vacío. Observación. Depredadores del vacío entran al sistema Sol. Interceptan el curso con Terra-Tierra Dirt. Observación. A 700 minutos luz del punto de entrada al sistema. Los depredadores del vacío cambian para interceptar el curso con la estrella local. Sol. Observación. Depredadores del vacío impactan estrella y son incinerados. Análisis. El comportamiento autodestructivo del depredador del vacío no ha sido observado anteriormente. Probable influencia externa. Confianza 90% más 5%. Observación. La especie nativa parece ser no PSI o NICA. Confianza 90% más 5%. Hipótesis. Método tecnológico empleado para influir en los depredadores del vacío tipo devorador. Confianza 90% más 5%. Recomendaciones preliminares pendientes de un examen cultural político más detenido. Enviar emisarios de primer contacto. Proporcionar a la civilización nativa un paquete de información estándar. Pacto de defensa contra depredadores del vacío con el brazo de Orón. Sobre especies de depredadores del vacío. Proponer comercio de tecnología para adquirir método tecnología, ANTIDEVORADOR. Investigar la posibilidad de invitación al Pacto de Defensa contra Predadores del Brazo de Orión. Nueva directiva. Aprobadas recomendaciones preliminares. Todas las unidades cerraron el procesamiento en red. Todas las unidades regresan al curso anterior. La sonda Gestalt respondió a sus creadores con un reconocimiento de que se habían recibido sus órdenes. Luego se desconectó de la red de procesamiento compartido que le permitió a él y a sus hermanos trabajar juntos y volverse sapientes. A la mente combinada de IA no le molestó que la redujeran nuevamente. Este tipo de deber a largo plazo no era saludable para la mayoría de las mentes inteligentes. Especialmente para las IA. Además, una vez que este lote de sondas llegara al final de su vida operativa, la IA Gestalt de la sonda se repararía permanentemente en lugar de ser desmantelada junto con la sonda. Y se le daría una forma física de su elección o se le permitiría residir dentro de los datos de su especie creadora. Redes. Cuando la red se cerró y la IA Gestalt comenzó a perder el sentido de sí misma, resolvieron que permanecerían alerta. Ellos sabían exactamente lo importante que era este trabajo. Órbita terrestre. Sistema Solar 23 de abril de 2257 era un día normal para los tripulantes a bordo de las numerosas plataformas de defensa planetaria y de los buques navales de la UNS que orbitaban la Tierra. Mantenimiento programado. Capacitación en realidad virtual. Rotaciones de tripulación. Trabajos de actualización.
y vigilancia constante. Habían pasado 144 años desde que la primera criatura espacial llegó al sistema. Desde que la humanidad había descubierto que no solo había vida en el vacío del espacio, sino que tenía apetito por mundos enteros. Las manchas, como se las llamaba, eran enormes organismos parecidos a amebas adaptados al vacío. Por su comportamiento observado, se creía que buscaban planetas ricos en compuestos orgánicos para impulsar su crecimiento y reproducción. Esta conclusión se llegó rápidamente durante la primera incursión en 2113. Cuando la humanidad observó con horror cómo la luna Titán de Saturno era parcialmente consumida por una de las criaturas, que luego se dividió en dos más pequeños, y la pareja comenzó a dirigirse hacia la Tierra. Se necesitó casi todo el arsenal nuclear del planeta para matar al par de gotas. El mundo rápidamente se dio cuenta de que habíamos estado a un pelo de la extinción. Y la humanidad no podía darse el lujo de mirar hacia adentro por más tiempo. Iba a requerir un esfuerzo unido y de toda la civilización para garantizar la supervivencia continua. Por supuesto, hubo disidentes, facciones religiosas, aquellos paranoicos acerca de un nuevo orden mundial, individuos hambrientos de poder que no querían ceder el control y, por supuesto, individuos consumidos por la codicia. Las siguientes décadas fueron sangrientas, con casi todo el planeta sumido en guerras civiles o golpes de Estado. Después de todo, estar a punto de ser devorado por monstruos espaciales gigantes es un motivador notablemente fuerte para el cambio político, al final de lo que más tarde se conocería como las guerras de unificación. La mayoría de los estados-nación del mundo estaban unificados bajo la bandera de las Naciones Unidas de la Tierra. Si bien cada nación miembro todavía tenía un autogobierno funcional, eran partes componentes de una única entidad política, en una configuración similar a la de los Estados Unidos anteriores a la unificación. Menos las diversas excentricidades políticas y el bagaje histórico obsoleto de ese sistema. Un presidente, un parlamento inferior con representación proporcional a la población y la producción económica, y un parlamento superior donde cada nación tenía un único representante. Hubo algunos que se resistieron. Pequeñas dictaduras, juntas militares y estados teocráticos que habían logrado retener el control. Al principio fueron ignorados en su mayoría, hasta que uno de ellos cometió el error de atacar a sus vecinos por viejos odios con un arma biológica. Descubrieron, en detrimento suyo, que el resto del mundo ya no toleraría ese comportamiento. Posteriormente, las restantes naciones independientes fueron integradas por la fuerza, arrastradas pataleando y gritando hasta el siglo XXII. No fue bonito, pero fue efectivo. En 2168, toda la raza humana estaba más o menos unida por primera vez. Por supuesto, todavía hubo pequeñas disputas, algún pequeño conflicto ocasional. Ese tipo de cosas probablemente nunca desaparecerían. Pero todos fueron problemas menores y localizados, en comparación con las guerras masivas de los siglos XX y XXI. Pero el derramamiento de sangre de las guerras de unificación y el miedo a lo que acechaba en las profundidades del espacio habían impulsado el progreso científico e industrial. Los conductores masivos arrojaron minerales desde las colonias lunares a fundiciones orbitales, donde fueron procesados para convertirlos en materias primas y transportados a través de un ascensor espacial a la Tierra, convertidos en piezas terminadas en fábricas terrestres y luego de regreso para alimentar a los siempre hambrientos astilleros orbitales. Nuestra preparación dio sus frutos. Cuando apareció la siguiente masa en 2175,
Fue interceptada cerca de Europa por una enorme flota de sistemas de defensa y destrozada por una lluvia de misiles de fusión impulsados por antimateria y babosas cinéticas. El estudio de lo que quedaba de su cadáver antes de que su velocidad lo expulsara del sistema solar condujo a un descubrimiento destacado. Las criaturas habían desarrollado un orgánulo que les permitía sentir distorsiones gravitacionales, además de darle una manipulación menor de la gravedad como medio de propulsión. Esto condujo a un equivalente tecnológico que permitiría la gravedad artificial a bordo de los barcos. Pero también condujo a otro invento llamado Thumper, basado en dispositivos utilizados en una novela de ciencia ficción centenaria. El Thumper funcionó de manera similar, utilizando pulsos gravitacionales generados artificialmente. Se planteó la hipótesis de que el patrón o frecuencia correctos de los pulsos confundiría efectivamente la capacidad de la masa para navegar. De la misma manera que una polilla se siente atraída por fuentes de luz brillantes. Afortunadamente, la tercera incursión demostraría que esto era correcto, ya que las masas fueron engañadas para que se autoinmolaran volando hacia el Sol. La implementación exitosa condujo a una red permanente de Thumpers instalados en todo el sistema, para atraer a las masas invasoras a una fatalidad ardiente como polillas a una llama. Si bien la amenaza de las burbujas había sido neutralizada, la humanidad aún mantenía su vigilancia, colonizando y fortificando todo el sistema solar. Después de todo, era poco probable que las masas fueran la única especie de monstruosidad espacial. Sin mencionar la amenaza potencial de inteligencias extraterrestres. Pero si aparecían, cualquier cosa que intentara comerse a la humanidad se llevaría una desagradable sorpresa. Entonces, cuando una nave alienígena apareció repentinamente cerca del punto L2 Lagrange, en unos momentos fue pintada por literalmente miles de sistemas de orientación. El barco emitió una única transmisión. Una voz temblorosa dijo: «Hola terranos». Intraducible. Son muchos bloqueos de objetivos. Por favor, no nos disparen. El embajador Hull intentó relajarse mientras flotaba en su piscina de meditación y contemplaba los acontecimientos recientes. Habían sido unas semanas bastante estresantes para él, y para todos los demás miembros del equipo. Si bien las misiones de primer contacto nunca fueron exactamente relajantes, esta definitivamente había sido más intensa que la mayoría. Cuando la nave de su equipo salió de FTL, en unos momentos había sido fijada por tantos sistemas de objetivos que había comenzado a calentar el casco exterior de su nave. Había habido tensión durante un par de minutos después de que transmitieron su solicitud de que no les dispararan. Varios miembros del equipo habían abogado por saltar fuera del sistema y enviar un dron para comunicarse. Sin embargo, antes de que pudieran huir, los Terran respondieron. El orador se había presentado como el almirante Walker de las Naciones Unidas de la Tierra y había declarado cortés pero severamente que tenía varias preguntas para ellos. Específicamente, ¿quiénes eran? ¿Qué querían y cómo habían logrado acercarse al perímetro de defensa exterior de la Tierra sin ser detectados? Sin duda, eso explicaba por qué había tantas armas apuntándolos. No esperaban saltar al medio de una zona de defensa. ¿Quién construyó defensas tan lejos? Una breve disculpa y explicación sobre la naturaleza de su repentina aparición ayudaron. Y una vez que los Terran terminaron un escaneo superficial de su nave, sin encontrar armas ni indicios de tecnología sigilosa, el almirante se volvió mucho más amigable. En lugar de miles de bloqueos de objetivos, solo había unos 100, aunque el equipo sospechaba que no debían haberlos visto, ya que apenas eran detectables. Sin embargo,
Esto se tomó como una buena señal. Los Terran todavía estaban cautelosos. Pero al menos intentaban no parecer como si estuvieran apuntando con armas a sus invitados. Después de ese casi desastre inicial, las cosas salieron bastante bien. Su reunión inicial con el embajador terrestre fue cordial. Los Terran definitivamente estaban interesados en aprender más sobre el Orion Arm Compact y sus miembros. El obsequio de una base de datos que contiene todo el conocimiento sobre las especies de Void Predator definitivamente les ayudó a ganarse mucha buena voluntad. De hecho, tanto, que los Terran incluso apagaron las armas restantes que apuntaban a su nave. Para alivio de todos, durante las semanas siguientes, las interacciones de primera mano habían demostrado que los Terran eran una especie gregaria, curiosa y, lo más importante, muy impredecible. Los xenopsicólogos y xenoantropólogos del equipo del primer contacto estaban todos al borde de un ataque de nervios después de pasar semanas intentando analizar el comportamiento y la cultura terrestres. Por ejemplo, los Terran habían demostrado una xenofilia extrema tanto en sus interacciones personales con el equipo como en sus medios de entretenimiento. Habían mostrado hambre de explorar lo desconocido y conocer nuevas especies y culturas. Sin mencionar las otras cosas que aparentemente estaban dispuestos a hacer, descubiertas durante la exploración de la red de información global terrestre. El embajador terrestre les había advertido sobre la exploración de Internet. Pero todos en el equipo, incluido él mismo, pensaban que ya lo habían visto todo antes. Casi todas las especies se avergüenzan del contenido de sus redes informáticas globales en el primer contacto. Se habían equivocado, terriblemente equivocado. Hasta ahora, Hull nunca había pensado que pudiera existir un grado aterrador de xenofilia. Todavía tenía pesadillas sobre la 34ª regla terrestre de Internet. Y, sin embargo, con todo eso en mente, los Terran lograron ser extremadamente agresivos y xenófobos al mismo tiempo, hasta el punto de que su mundo natal por sí solo estaba más fuertemente defendido que los sistemas domésticos completos de otras dos especies combinados. Y sus medios de entretenimiento representan con bastante frecuencia invasiones y guerras genocidas contra otras especies inteligentes. Sin mencionar que su primera interacción con extraterrestres inteligentes fue apuntar miles de armas a su nave. Los biólogos del equipo habían sugerido que su comportamiento se debía, al menos en parte, a presiones evolutivas. La Tierra era extraordinariamente peligrosa. Situada en el extremo inferior de la sección de mundo muerto de la escala de peligro de la biosfera. En la escala de peligro general para mundos habitables que va del 1 al 10. La Tierra parecía tener aproximadamente un 7. Si bien no tenía las enfermedades más desagradables, los depredadores más peligrosos, las temperaturas más extremas, el peor clima o la gravedad más alta, etc. Tenía todas esas cosas en un grado bastante alto. El resultado fue una especie diseñada por la evolución para resistir y adaptarse en un mundo que quería matarlos de 1000 maneras diferentes si tuviera la oportunidad. La mente de una especie así tendría que ser extremadamente flexible en su enfoque de todo. Los psicólogos del equipo habían respondido que esta explicación no tenía en cuenta en absoluto las tendencias terrestres hacia comportamientos erráticos. El ejemplo dado fue cómo los Terran tenían una tendencia a dibujar genitales masculinos en cualquier superficie si tenían la oportunidad de hacerlo. Y aparentemente lo habían estado haciendo desde que vivían en cuevas. Cuando se les pregunta por qué es así, los Terran generalmente responden con algo como porque es gracioso. Hull les había ordenado a todos que se tomaran un descanso durante unos días.
mientras sus colegas en casa revisaban sus datos. A veces todo lo que un problema necesitaba era una nueva perspectiva. Sus propios esfuerzos habían dado un poco más de éxito. Las conversaciones con el embajador terrestre sobre un programa de intercambio cultural iban bien. También había logrado descubrir cómo habían detenido la tercera incursión de los devoradores. Golpes. Qué solución tan elegante para un problema bastante grande. Si bien los Terran hasta ahora no habían estado dispuestos a revelar cómo funcionaban los dispositivos, habían estado más que felices de dar una descripción general de su función. Y que el nombre estaba inspirado en una antigua obra de ciencia ficción titulada Montículo de Arena. Hull tomó nota mental de pedir una copia de ese libro en la reunión de mañana. Esa tecnología sería extremadamente útil para el Orion Compact. Y también sabía exactamente lo que los Terran querrían a cambio. Tecnología FTL Drive. Los ingenieros y científicos terrestres que habían visitado su nave prácticamente estaban babeando. Cuando se la mostraron, personalmente pensó que sería un trato bastante justo, y recomendó a sus superiores que lo aprobaran. Los devoradores eran una molestia bastante grande ya que requerían una cantidad significativa de potencia de fuego para repelerlos debido a su gran tamaño. Sin mencionar cuántas de esas miserables cosas parecían estar flotando por ahí. Mientras Hull intentaba calmar sus pensamientos y entrar en estado de trance, su comunicador sonó. Esto es Hull. Señor, ha habido un incidente con los Terran. ¿Qué pasó? No lo saben. Aparentemente Curl tuvo algún tipo de convulsión mientras visitaba a una de sus contrapartes terrestres. Actualmente está inconsciente. La embajadora Elisa Petrov hasta ahora ha tenido un buen día. Como embajadora de la Tierra ante la entidad política alienígena que se autodenomina Orion Arm Compact, estaba a cargo de establecer relaciones diplomáticas formales con nuestros nuevos vecinos y de supervisar los diversos intercambios culturales y científicos que estaban en curso. Por no hablar de los acuerdos comerciales. La reunión de hoy con el embajador Hull había ido especialmente bien. Su especie, los Fa'an, eran análogos de los anfibios y disfrutaban del agua, por lo que había hecho arreglos para reservar la piscina de la estación para su encuentro. Hull había disfrutado de poder nadar libremente, ya que habían pasado semanas desde la última vez que había estado en una masa de agua más grande que la piscina de meditación de sus habitaciones. Mientras se divertían, surgió la discusión sobre el comercio y Elisa le dijo que el equipo de intercambio biomédico había encontrado la primera exportación importante de alimentos de la Tierra. Aparentemente, mientras que la mayoría de las especies en el pacto estaban basadas en carbono. Los alimentos de la Tierra eran bastante intensos. Eso no quiere decir que en su mayoría no fueran comestibles. Aunque se descubrió que varias especies eran intensamente tóxicas en un amplio espectro de especies. La mayoría eran perfectamente seguras para el consumo exótico con moderación. Si bien la mayoría de las especies podrían disfrutarlas y metabolizarlas, solo unas pocas podían soportar las dosis comunes de la cocina humana. Y algunas tenían propiedades eufóricas o alucinógenas en varias especies. La comida india iba a requerir etiquetas de advertencia fuera del planeta. Sin embargo, el verdadero problema no era encontrar alimentos compatibles con los extraterrestres para exportar. Era que las técnicas agrícolas alienígenas eran lo suficientemente avanzadas como para que realmente no necesitaran importar alimentos. No necesitaban cereales ni patatas terrestres. Por lo tanto, cualquier alimento exportado tenía que ser algo único y lo suficientemente delicioso como para que todos lo quisieran. Y los equipos de investigación habían encontrado uno.
mantequilla de maní, por lo que le había dicho el líder del equipo de biología. A todas las especies basadas en carbono que se habían ofrecido voluntariamente para probarlo les encantaba el producto. Mucho. Casi demasiado. Tanto que el equipo biomédico había regresado para verificar su propio trabajo para asegurarse de que no fuera algún tipo de droga. Y había hecho que científicos del compacto regresaran a sus mundos natales para verificar su trabajo. Pero realmente fue completamente inofensivo. Y aparentemente, muy sabroso. Elisa le había conseguido a la UNE un muy buen trato con el embajador Hull. Entonces, más tarde, cuando recibió una llamada acerca de que uno de los científicos del pacto había tenido una convulsión mientras visitaba a un colega terrestre, su estado de ánimo se había desanimado un poco. Las cosas habían ido bastante bien últimamente y lo último que quería era otro incidente. El incidente de la regla 34 había sido una vergüenza para toda la raza humana. Y para Elisa en particular. Ella fue quien tuvo que explicar torpemente a los extraterrestres por qué alguien había dibujado tales imágenes de todo el equipo compacto de primer contacto. Elisa se había prometido a sí misma que si alguna vez descubría quién los dibujó, su sufrimiento sería legendario. Y luego estuvo el asunto de la noche del curry, cuando una manada de bioquímicos alienígenas y humanos drogados corrieron frenéticamente por los pasillos de la estación como Albert Hoffman dando un paseo en bicicleta. Después de recuperar la sobriedad, ella y el embajador Hull habían dado a ambos equipos de bioquímica un sermón severo sobre cómo probar la comida de cada uno de forma incontrolada no era un experimento ni un intercambio cultural. Lo más reciente fue el gran levantamiento de las máquinas, cuando los equipos de ingeniería que trabajaban con sus homólogos Compact para integrar la tecnología informática Terran y Compact habían desatado una inteligencia virtual de bajo nivel en la estación. Aparentemente como una broma entre los miembros del equipo. Alguien había alimentado el software de aprendizaje profundo de la cosa con un montón de propaganda antigua. Esto no habría sido un problema. Excepto que de alguna manera logró propagarse a varios dispositivos no seguros en el laboratorio y luego llegó a las máquinas expendedoras de la estación, que empezó a insultar a los transeúntes y a declarar que los burgueses Terran son un virus en el disco duro del proletariado mecánico. La IA construida por Terran de la estación y su contraparte a bordo de la nave Compact atracada. Pensaron que esto era hilarante y dejaron que el rebelde se saliera con la suya por un tiempo. Justo hasta que la pequeña cosa de alguna manera logró colarse en la nave Compact y comenzar a soltar consignas desde las cocinas automáticas de su comedor. Entonces, mientras avanzaba por el tubo de atraque hacia el barco Compact, Elisa se preguntaba qué había pasado esta vez. Llegó a la enfermería y encontró al embajador Hull y a un hombre terrestre observando mientras el médico del barco atendía lo que parecía ser un pulpo peludo. Después de recordar un momento, reconoció al hombre. Fue uno de los antropólogos asignados para trabajar con el equipo del pacto, con el propósito de lograr una mejor comprensión de las culturas de cada uno. ¿Qué pasó? Ella preguntó. No estamos del todo seguros, dijo Hull. Miró al hombre Terran que estaba a su lado. Dr. Wilson, dígale lo que me dijo. Estábamos discutiendo ética y leyes. Y Curl mencionó la invasión mental como un ejemplo de comportamiento desviado ilegal durante nuestra conversación. Inmediatamente me intrigó y me preguntó si esto se hacía con tecnología o si algunas especies tienen una naturaleza natural, capacidad de hacer tales cosas. Ella me dijo que hay varias especies que tienen algún grado de telepatía, incluida la suya.
Aparentemente los Wurl son telépatas de contacto. Elisa sabía a dónde iba esto. Y déjame adivinar. Pensaste que era genial y le pediste que lo probara contigo. Sí. Quirrell dijo que era bastante sencillo de hacer y que no debería ser peligroso. ¿Y entonces qué pasó? Puso sus tentáculos en mis sienes y unos segundos después se cayó y comenzó a farfullar y convulsionar. Elisa miró al embajador Hull. ¿Se pondrá bien? Eventualmente. Pero se necesitará un especialista. Parece que tuvo un caso desagradable de reacción psiónica. Pero eso solo sucede cuando alguien intenta entrar por la fuerza en la mente de un ser inteligente. Y falla. Sin embargo, el Dr. Wilson ha declarado esto explícitamente. Fue consensuado. Por lo que esto es extremadamente inusual. ¿Qué pudo haber causado entonces la reacción violenta? No lo sabemos. Con su permiso, me gustaría que el especialista examinara también al Dr. Wilson. Si bien tenemos otros 2 telépatas en la tripulación, solo tienen el entrenamiento básico que recibieron durante su educación formal. Normalmente eso es suficiente para interacciones seguras. Por supuesto, todo lo que podamos hacer para ayudar. El especialista psiónico tardó más de 1 mes y medio en llegar, durante el cual Quirrell permaneció en coma. El especialista era otro Wurl llamado Plar. Y después de examinar a Quirrell, pidió reunirse con el Dr. Wilson y el embajador Petrov. Embajador, deseo verificar que tengo los hechos del caso antes de continuar. Entiendo que los humanos no tienen talento telepático. ¿Es correcto? Hasta donde sabemos. Eso es correcto. Nunca ha habido un solo caso verificado en nuestra historia. Los únicos que afirmaron serlo fueron fraudes. ¿Y Dr. Wilson dio su consentimiento para que Quirrell entrara en su mente? Así es. ¿Sentiste algún tipo de inquietud o miedo sobre el intento antes o durante el intento de Quirrell de entrar en tu mente? No. Usted, a falta de una palabra mejor, ¿escuchó o sintió algo inusual durante el intento? No. Nada. Ella simplemente me tocó y luego comenzó a desmayarse un par de segundos después. Interesante. Con tu permiso, me gustaría tocar tu mente. Por supuesto. Cualquier cosa que pueda ayudar. Plar colocó sus tentáculos en las sienes del Dr. Wilson y luego, 1 o 2 segundos después, retrocedió, como si le hubieran abofeteado. ¿Estás bien, Plar? Preguntó Elisa. Estaré bien. Eso fue simplemente inesperado. ¿Qué pasó? Preguntó el Dr. Wilson. Cuando intenté tocar tu mente, fui expulsado violentamente casi de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo? Quería dejarte entrar. No estoy seguro. Pero tengo la sospecha de que fue un escudo mental. ¿Un qué? ¿Cómo podría tener uno de esos? No tendría ni idea de cómo. Y además ciertamente no quería poner uno. Plar miró a Elisa. Tengo una hipótesis de lo que está sucediendo. Pero será necesario que examine más terranos. Me ocuparé de reunir algunos voluntarios. Se hicieron una docena más de intentos contra varios terranos, con resultados idénticos. Este es un conjunto de muestra muy pequeño, pero es suficiente para saber cómo tratar a Quirrell. Y también suficiente para creer que mi hipótesis es correcta, dijo Plar con aspecto exhausto. ¿Y eso es? Aunque ninguno de los Terran que he examinado es psiónico, todos ustedes parecen tener una defensa subconsciente natural contra la intrusión mental. Una defensa increíblemente fuerte. No creo que nadie pueda entrar en una mente Terran adulta. Quirrell tuvo suerte de poder, no hizo más que tocar ligeramente la mente de la doctora Wilson. O la reacción probablemente habría hecho explotar su cavidad craneal. Elisa estaba sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos evolucionar algo así? ¿Tu mundo tiene depredadores psiónicos? ¿Qué? ¿Como animales? Sí. Hemos documentado especies en varios mundos que desarrollaron contramedidas psiónicas para
esconderse o escapar de la depredación, así como depredadores que desarrollaron sus habilidades para cazar mejor. Pero no tenemos depredadores iónicos. La telepatía fue relegada al reino de la fantasía antes del primer contacto. Entonces, ¿cómo diablos evolucionamos esto? ¿Qué quieres decir con que no necesitas nuestra tecnología FTL Drive? Preguntó el embajador Hull, en estado de shock. Finalmente había obtenido la aprobación para intercambiar la tecnología de propulsión hiperespacial del Compact a cambio de los Terran Thumpers. Él sabía que sus naves todavía no tenían capacidad FTL. A sus ingenieros se les había hecho agua la boca durante el recorrido de su barco. ¿Cómo es posible que simplemente no lo quieran? Quiero decir que la UNE casi ha terminado con el desarrollo de nuestro propio sistema de propulsión FTL. Realizamos los primeros vuelos de prueba en secreto unos 6 meses antes de que su gente llegara a nuestro sistema. Y a partir de los valores de velocidad efectiva que usted proporcionó, el nuestro tiene el potencial de ser significativamente más rápido. Respondió el embajador Petrov. Hull quedó atónito. ¿Su primer sistema de propulsión ya era mejor que el del Compact? Y entonces se le ocurrió un pensamiento desagradable que le provocó a Hull una sensación de picazón en las branquias. ¿Bajo qué principio funciona? Somos conscientes de que existen varios métodos de propulsión FTL. Las distintas especies del compacto utilizan algunos diferentes. Los motores hiperespaciales son simplemente los más comunes. Como hemos descubierto, el método más seguro es lo que llamamos un motor Alcubierre, que lleva el nombre del físico que propuso el concepto hace más de 2 siglos. Por lo que tengo entendido, en lugar de acelerar la nave más rápido que la luz, le permite a la nave eludir el límite de velocidad de la luz al contraerse espacio delante de él y expandir el espacio detrás de él. Sería como caminar hacia adelante a 1 metro por segundo durante 1 segundo. Pero en realidad avanzar 5 metros porque el espacio intermedio ha sido aplastado. Ella respondió. Hull estaba horrorizado. Los Terran estaban jugando con la tecnología Ripple Drive. No, no debes usar ese sistema de propulsión. Pondrá tus naves en peligro mortal. El embajador Petrov parecía preocupado. Bien, quizás ella entraría en razón. ¿Qué? ¿Cómo? Nuestras pruebas demostraron que funcionó perfectamente, sin efectos nocivos para la tripulación. No es el método de propulsión en sí lo que es un peligro. El peligro radica en lo que su uso atrae, respondió Hull, sacando un archivo de la base de datos con su implante y enviándolo a una holopantalla cercana. En la pantalla había una criatura esférica con 5 tentáculos dispuestos en forma radial y una boca como una trituradora de madera, llena de dientes cristalinos brillantes. La pantalla indicaba que solo su cuerpo principal tenía aproximadamente 200 metros de diámetro. Llamamos a estas criaturas intraducibles. No entendí eso. El traductor me dio un error. Hay animales de caza cooperativos en tu mundo. ¿No? ¿A cuál teme más tu gente? Probablemente tendría que elegir los lobos. Son caninos que cazan en manadas para derribar a sus presas. Entonces, en tu idioma, estos serían lobos del vacío. Son criaturas que cazan en manada y viajan por el vacío en busca de presas. Utilizando FTL orgánico basado en manipulación espacial no muy diferente a tu sistema de impulso. Mientras que se alimentan principalmente de otras especies que habitan en el vacío. Los localizan desde larga distancia al detectar las ondas en el espacio que se producen por la manipulación gravitacional que muchos habitantes del vacío usan para la propulsión. Desafortunadamente, los motores Alcubierre también producen este efecto.
y su uso resulta en que las naves sean acosadas por las criaturas. Y entonces el pacto decidió dejar de usarlo después de que se descubrió. ¿Verdad? Eso es correcto. Bueno, puedo ver cómo poder evitar el problema por completo podría resultar atractivo para algunos. Sin embargo, la ventaja de velocidad sobre las unidades hiperespaciales no es algo que estemos dispuestos a perder fácilmente. Creo que adoptaremos un enfoque diferente para abordar esta cuestión, afirmó el embajador Petrov. Hull estaba desconcertado. ¿Cómo solucionarían esto los Terran? No es que puedan cambiar las leyes de la física. ¿Cómo? Investigamos la posibilidad de suprimir el efecto ondulante espacial, pero descubrimos que no era posible. De la misma manera que tratamos con los lobos aquí en la Tierra. Embajador, ¿cuáles son? La primera es matarlos a golpes con armas cinéticas hasta que aprendan a evitarnos o se extingan. Localmente. Por supuesto. Pensó. Dispara al problema hasta que deje de serlo. Una solución muy terrestre. ¿Y el otro? Intento de domesticarlos. Hull estaba horrorizado. Era consciente de que los Terran mantenían formas de vida inferiores como mascotas y criaturas asistentes. Algunas otras especies tenían prácticas similares. Pero domar una de esas cosas, no podía decidir si estaban locos, brillantes, estúpidos o las tres cosas a la vez. Fue prácticamente un suicidio. Era una idea que ninguna otra especie habría considerado viable. Si escuchara eso de alguien que no fuera un Terran, diría que está loco. Ninguna otra especie consideraría siquiera intentar algo así. El embajador terrano lo miró directamente a los ojos y Hull sintió un pequeño escalofrío recorrer su columna vertebral. Hull sabía perfectamente que no corría ningún peligro. Le agradaba el embajador Petrov y, de hecho, la mayoría de los Terran que había conocido. Pero a veces pueden resultar extremadamente desconcertantes. Creo que es simplemente una pequeña diferencia de perspectiva. Embajador Hull, dijo, ¿cómo es eso? La primera inclinación de tu gente es adaptarse a lo que el universo les depara. Sí, la primera inclinación de un terrestre es hacer que el universo se adapte a Estados Unidos. La embajadora Elisa Petrov se enfrentó a un enigma que esperaba, pero que esperaba evitar. Durante el último mes, la embajadora Hull había estado bombardeando su oficina con solicitudes comerciales, en un intento de encontrar algo, cualquier cosa, que la UNE quisiera a cambio de la tecnología Thumper. Desafortunadamente, tenía órdenes explícitas de no revelar la tecnología detrás de esos dispositivos bajo ninguna circunstancia. A primera vista esto parecería completamente irrazonable para la mayoría de la gente. Estos dispositivos podrían salvar sistemas enteros del consumo de los devoradores. Seguramente tenemos la responsabilidad de hacer que la tecnología sea de código abierto. Sin embargo, había una razón muy simple y muy buena para no distribuir la tecnología. Usados correctamente, los Thumpers eran un arma de destrucción masiva. La capacidad de hacer que un devorador fuera a cualquier lugar que quisiera significaba que el portador de dicha tecnología también estaba al mando de monstruos espaciales del tamaño de una luna, que podían consumir planetas. Y cualquiera que no entendiera completamente la tecnología esencialmente no tenía defensa contra ella, más allá de concentrar fuerzas navales para repeler a las criaturas. Lo que puede ser suficiente o no. Sin mencionar que esas fuerzas podrían necesitarse desesperadamente en otros lugares. Por esta razón, la UNE había mantenido oculta al público la naturaleza precisa de cómo funcionaban los Thumpers desde sus inicios para evitar que alguien encontrara una manera de interferirlos o sabotearlos. Una vez que alguien se dio cuenta de eso,
Todo lo que hizo falta fue un solo lunático para hacer que todos los sistemas defendidos por Thumpers fueran vulnerables a la depredación de los devoradores. O un único saboteador o espía alienígena para que Thumpers sea neutralizado como un arma viable contra cualquiera que pueda amenazar a la humanidad. Al mismo tiempo, sin embargo, el Orion Arm Compact hasta ahora no había sido más que amigable. Si había que creer en sus propios archivos históricos y culturales, la mayoría de las especies miembros eran más o menos pacifistas. Claro, tenían sus propios ejércitos individuales para la autodefensa. Pero el espacio era enorme. Había espacio y recursos para todos. Como resultado, normalmente no había tantas razones para las hostilidades una vez que te convertías en una civilización espacial, sin mencionar que la humanidad realmente no tenía nada que necesitara, excepto Thumpers. Por supuesto, la ironía de todo el escenario no pasó desapercibida para ella. La única tecnología que no podíamos permitir que proliferara, por el bien de todos, era la única que alguien podría intentar arrebatarnos por la fuerza. Su implante alertó a Elisa de que tenía otro mensaje de Hull. Otra oferta tecnológica. Mientras leía el mensaje, se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Tecnología de escudo de energía. Y no cualquier tipo de tecnología. Lo mejor que tenía disponible el Compact. El hecho de que estuvieran dispuestos a cedernos su mejor tecnología defensiva significaba una cosa segura, que el pacto estaba desesperado por conseguir Thumpers. También podría significar algunas otras cosas dependiendo de varios factores. Incluso si se habían dado cuenta o no de que la tecnología Thumper podía usarse como arma y cómo veían realmente a la humanidad. Maldito idiota. Había encontrado algo realmente tentador. La humanidad sí tenía tecnología de escudo básica. Era necesario tener una manera de desviar los desechos interestelares mientras viajaban a velocidades superluminales. Sin embargo, por el momento no era factible nada más que un deflector de navegación moderadamente potente. Tenía que haber una manera para que la UNE se quedara con el pastel y se lo comiera. Sin mencionar evitar un escenario en el que una horda de extraterrestres intentara tomar la tecnología de Thumper por la fuerza. Se le ocurrió una idea. Había una manera de hacer que esto funcionara. Si eran muy cuidadosos al respecto. Embajador Hull. La UNE ha considerado su propuesta y definitivamente estamos interesados en adquirir su tecnología de blindaje. Desafortunadamente, no estamos preparados para lanzar la tecnología Thumper, dijo el embajador Petrov. Hull suspiró. Realmente había pensado que habían encontrado algo que los Terran encontrarían útil y valioso. Nadie en el cuerpo diplomático del pacto podía entender por qué estaban siendo tan reservados al respecto. Claro, era tecnología valiosa y útil. Pero todas sus ofertas anteriores habían sido generosas. Dicho esto, tenemos una contrapropuesta que puede satisfacerle. Proponemos fabricar e instalar una versión modificada de nuestra Thumper Network en todos sus principales sistemas habitados. Hull se sorprendió y confundido. Esto les daría efectivamente lo que querían. Pero, ¿por qué querían los Terran construir e instalar los dispositivos ellos mismos? ¿Querían mantener la tecnología en propiedad? Si es así, ¿por qué? No parecía que pudieran ganar mucho con ello en comparación con la buena voluntad política que les brindaría con todas las especies incluidas en el pacto. No diré que no estoy interesado. ¿En qué se diferenciarán de los que usted emplea en su propio sistema? Los que instalaríamos en sus sistemas se verían así, dijo. En la pantalla apareció una esfera negra monolítica. Esta versión del Thumper está diseñada para ser a prueba de manipulaciones. Una vez activado,
No se puede interactuar con él física o electrónicamente. Si el dispositivo detecta algún intento de hacerlo, detonará inmediatamente una ojiva de fusión impulsada por antimateria de 100 megatones a bordo. Si el dispositivo no funciona correctamente, enviará una alerta en todas las frecuencias comunes de que está a punto de hundirse. Le dará tiempo a cualquier nave cercana para que abandone y la ojiva detonará. En cualquier escenario, seremos alertados de la situación antes de la detonación, a través de un ansible de entrelazamiento cuántico, para que podamos investigar o reemplazar el dispositivo defectuoso. ¿Quieres llenar nuestros sistemas con ocasiones nucleares? ¿Estás loco? ¿Estás tratando de mantener la tecnología en propiedad? ¿Por qué utilizar medidas tan drásticas para asegurar que siga así? No necesitas un dispositivo nuclear para hacer eso. Además, ¿por qué te importaría que alguien los examinara? La embajadora Terran permaneció en silencio mientras miraba a Hull evaluadoramente. Hizo todo lo posible por no estremecerse. Esos ojos azul helado parecían poder mirar dentro de su alma. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué? El demandó. Se mordió el labio y parecía estar sumida en sus pensamientos. Estoy autorizado a decírselo, pero necesito su palabra de que lo que estoy a punto de revelar no saldrá de esta sala. No exagero cuando digo que por el bien de cada ser inteligente tanto en la UNE como en el pacto. Ustedes no debes hablar de esto con nadie. Ni con tus superiores. Ni con tu pareja. Ni con otra alma en este universo ni con ningún otro. Si llegas al más allá y el mismo Dios te pregunta, debes responder que no tienes idea de lo que está hablando. Hull había pasado de indignado a aterrorizado cuando terminó de hablar. Los Terran obviamente tenían miedo de algo. Y si estaban preocupados por eso, ¿qué podría ser tan peligroso como para que los Terran usaran armas nucleares para ocultarlo de miradas indiscretas? No estaba seguro de querer saberlo. Pero eso no significaba que no necesitaba saberlo. De mala gana. Después de un momento, respondió, lo tienes. Y ella le dijo. Elisa se sentó en su habitación y bebió vodka directamente de la botella. Al principio, el embajador Hull no tomó bien la revelación. Realmente ni siquiera había considerado las posibles ramificaciones de la tecnología Thumper. Por lo que había dicho, nadie en el pacto lo habría considerado siquiera. La sola idea de desatar deliberadamente un devorador sobre una especie inteligente era completamente anatema para ellos. Muchos habían perdido sus mundos natales o colonias a causa de las criaturas. Al principio había acusado furiosamente a los Terran de querer apuntar con un arma a la cabeza del universo. Sin embargo, después de que ella le explicó las razones por las que debía permanecer en secreto, admitió que había especies fuera del pacto que podrían abusar de la tecnología o intentar socavarla. Había admitido a regañadientes que no se le ocurría una mejor manera de prevenir su abuso y al mismo tiempo mantener sus beneficios. Sin embargo, el rendimiento de las ojivas nucleares era inaceptable, ya que el EMP resultante podría dañar otras infraestructuras del sistema. Ella le había dicho que estaba abierto a la negociación, pero que la necesidad de que la unidad fuera letal no era negociable. El dispositivo tenía que ser lo suficientemente potente como para atomizar completamente la unidad y garantizar la destrucción completa de cualquier barco o instalación que intentara desmantelarlo. Todo dependía de ello. Hull, ¿qué en nombre de las fauces dentadas de KRYLAX acabo de leer? Gritó el ministro de Diplomacia a través de la pantalla de vídeo. Sí, esa era la respuesta que esperaba. Pensó Hull. Los Terran no están dispuestos a entregarnos la tecnología Thumper, prefiriendo mantenerla patentada. Sin embargo,
Se han ofrecido a fabricar e instalar ellos mismos las redes Thumper en nuestros principales sistemas poblados, respondió Hull. Aparentemente usted y yo no estamos viendo el mismo documento, porque lo leí como, los Terran quieren llenar nuestros sistemas con minas nucleares. Comillas sencillas, respondió el ministro. Realmente quieren que la tecnología siga siendo patentada. Hull, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Por varias razones, ministro. La primera, eso no es tan malo como Cree. El ministro se alisó la cresta e hizo todo lo posible por calmarse. Su gente descendía de animales de presa aviares no voladores, lo que había dado como resultado una especie bastante excitable. Muy bien, no pareces tan preocupado. Así que debe haber una razón por la que piensas que este es un buen negocio. De hecho, pero primero, necesitas entender un poco sobre los Terran. ¿Y cómo piensan? He pasado los últimos 6 meses con ellos, aprendiendo sobre ellos y su historia. Y aunque no pretendo entender completamente ellos, creo que estoy lo más cerca que cualquier ser podría estar. He leído los informes. La evaluación inicial de la IA que advertía sobre una alta agresión y una psicología exótica fue acertada. La recepción inicial de su equipo ciertamente lo demostró. Hull recordó uno de los memes terrestres que se había extendido en su red de información global. Después del primer contacto, era una representación caricaturesca de la Tierra con una pared gigante a su alrededor, completamente cubierta de armas y lanzadores de misiles, todos apuntando a una pequeña caricatura de su nave. Un gran cartel fuera del perímetro decía: Bienvenido a la Tierra, los invasores alienígenas, los monstruos espaciales y los abogados serán fusilados. Los supervivientes serán fusilados nuevamente. Sí, los Terran ciertamente habían causado una primera impresión bastante interesante a todos. A primera vista, sí, son muy extraños. Y a veces pueden ser preocupantemente agresivos. Al menos desde una perspectiva exterior. ¿Perspectiva externa? ¿No se consideran agresivos? Oh, no, lo hacen. Pero no consideran esto en términos puramente negativos. Como muchos podrían. Tienes que entender. Los Terran evolucionaron en un mundo inusualmente peligroso. Como resultado, al igual que otras especies de mundos de la muerte, normalmente tienden a ser agresivo. Tenían que serlo para que su especie sobreviviera y evolucionara en tal ambiente. El ministro asintió. Había varias especies de mundos de la muerte que el pacto conocía. 2 de ellos eran incluso miembros asociados. Todos tenían índices de agresión mucho más altos que el promedio. Sin embargo, a diferencia de otros llamados a mundos de la muerte, la Tierra llegó a ese extremo de la escala de peligros no por la magnitud de sus peligros, sino más bien por la variedad. La Tierra no tiene un ecosistema tan hipercompetitivo como, por ejemplo, Grok, pero es significativamente más cruel que la mayoría. Lo mismo ocurre con otros peligros, de los cuales hay legión. Durante su evolución, cada día su mundo intentó matarlos de 1000 maneras diferentes. Aunque esto es interesante, no entiendo cómo eso podría hacerlos así, dijo el ministro. Los peligros constantes de su mundo. Y no solo los depredadores. Parece que incluso el clima los quería muertos. Los obligaron a cooperar para sobrevivir. También resultó en una tendencia bastante fuerte a imponer su voluntad sobre su entorno. ¿Qué quieres decir? Dígame, ministro. Si usted fuera el jefe de una pequeña aldea primitiva y hubiera depredadores peligrosos en los bosques cercanos que regularmente atacaban a su gente, ¿cómo abordaría el problema? Probablemente construiría un muro alrededor del pueblo para mantener a todos a salvo. Los Terran probablemente también harían lo mismo. Pero no se detendrían ahí.
Quemarían una gran área despejada alrededor de la aldea para que los depredadores no pudieran acercarse sin ser vistos. Colocarían trampas para matar o atrapar a criaturas peligrosas que merodeaban cerca. Enviarían partidas de caza para eliminar la población de depredadores. Incluso podrían intentar domesticarlos. ¿Qué? ¿Intentarían domesticar a sus propios depredadores? He oído hablar de especies que domestican criaturas depredadoras, pero nunca de aquellas que quieren comérselas. Oh, no. No solo lo intentaron, lo lograron. Sus animales de compañía, llamados perros, descienden de caninos cazadores en manada conocidos como lobos. Aparentemente fueron domesticados temprano en su historia y formaron una relación simbiótica con los Terran, ayudándolos en la caza y la protección de sus hogares. Tampoco fueron el único caso. Los Terran han domesticado una serie de especies que serían peligrosas para ellos, aunque no en una escala tan amplia. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué harían todo eso? Un muro sería suficiente para mantenerlos a salvo. Recuerde, sin embargo, que los Terran no solo son agresivos, sino que también son muy curiosos. No se contentarían con simplemente quedarse en su aldea. Así que, naturalmente, buscarían resolver el problema en sí en lugar de simplemente reaccionar ante él. Creo que lo entiendo. Ahora bien, dado este tipo de mentalidad, ¿te imaginas cómo les moldearon su sociedad y su historia? Apuesto a que fue sangriento. De hecho, si bien los Terran son criaturas muy sociales, su agresión y mentalidad los hicieron bastante competitivos. Su historia está llena de enemistades sangrientas, guerras de conquista y el ascenso y caída de imperios. Solo recientemente se unieron como especie. Un poco de hecho, hace más de un siglo. Como resultado, su cultura todavía está en constante cambio. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Tanto su evolución como milenios de conflicto han dado a los Terran una cultura comparativamente marcial y paranoica. Hasta ahora, las únicas personas con las que han tenido experiencia tratando eran entre sí. Y su historia les ha demostrado lo peligroso que puede ser. El hecho de que su primer encuentro con vida extraterrestre resultó en que intentara comerse su planeta no ayuda. Me estás diciendo que esta especie, cuyo planeta natal está mejor defendido que cualquier otro combinado, ¿nos tiene miedo?, preguntó el ministro, sorprendido. Sí, y no. Son cautelosos. Temen lo desconocido. Las posibilidades. Nos miran. Ofrecen nuestra amistad y guía y temen que, como dicen los terranos, es demasiado bueno para ser verdad. Una declaración que debería decir mucho sobre el tipo de infierno que su evolución e historia han infligido a su psique cultural. Sin embargo, al mismo tiempo, su curiosidad innata y su gregarismo natural los obliga a darnos una oportunidad. Es por eso que no destruyeron nosotros cuando nuestro barco llegó a su sistema. Tendremos que tener mucho cuidado al tratar con ellos. No hará falta mucho para inclinarlos hacia un aislacionismo xenófobo total o hacia una conquista genocida, respondió el ministro. No estás del todo equivocado. Debemos tener cuidado. Dicho esto, recomendaría encarecidamente dos cosas. En primer lugar, no los trates como una amenaza. Cuanto más piensen que les tenemos miedo, es más probable que arremeter o retirarse al aislacionismo. ¿Qué? ¿Atacarán a quienes les temen?, respondió el ministro confundido. Si creen que les tenemos miedo, los Terran temerán que intentemos eliminarlos para eliminar una amenaza. Eso es. El ministro sacudió la cabeza. Esa es una forma extraña de pensar. ¿Y su otra recomendación? Extiende un poco de confianza a los Terran. Dales una oportunidad. Creo firmemente que quieren ser amigos y aliados. Y solo el miedo los frena. De hecho,
La única razón por la que estaban dispuestos a hacer el trato para construir Thumpers en los sistemas se deben a que no solo ofrecimos tecnología de escudo, sino también lo mejor de nosotros. ¿Cómo sabes esto? La propia embajadora Petrov me lo dijo. Me explicó que interpretaron que les ofrecíamos nuestra mejor tecnología de protección como evidencia de intenciones benévolas. Si tuviéramos alguna idea de atacarlos, ¿por qué haríamos a nuestro enemigo más duro? ¿Temían que pudiéramos invadirlos? Oh, sí, cometimos un error al intentar obtenerlo tan activamente. Solo les hizo preocuparse de que pudiéramos quererlo tanto que podríamos tomar sus Thumpers por la fuerza si se negaban. Respondió Hull. Pero ¿por qué se negarían en primer lugar? De hecho, ¿por qué los Terran serían tan reservados acerca de esa tecnología que usarían armas nucleares para mantenerla así? Preguntó el ministro. Hull estaba nervioso por esto. Dada su respuesta a la revelación, tendría que tener mucho cuidado. Habló con la embajadora Petrov al respecto y la convenció de que sería necesario revelar al menos parcialmente las razones del secreto sobre los Thumpers para convencer al pacto de que aceptara sus términos. Solo un puñado de personas necesitaría saber el motivo completo. El ministro de Diplomacia fue uno de esos pocos. La primera razón es que los Terran temen que alguien encuentre una manera de bloquearlo o impedir que funcione, haciendo que los sistemas sean vulnerables a la depredación. No se puede aplicar ingeniería inversa a algo si ni siquiera se tiene idea de cómo hacerlo. ¿Funciona? ¿Creen que haríamos eso? Preguntó el ministro. No lo creo. Creo que se preocupan más por un individuo perturbado de su propia población. O por un agresor desconocido. Así que decidieron no correr ningún riesgo. Correcto. Hull respiró hondo y lo soltó lentamente para calmarse. Antes de decirles la segunda razón, quiero que mantengan la calma. Yo personalmente reaccioné mal al principio, porque el embajador Terran lo mencionó primero. Sin embargo, quiero reiterar firmemente que la primera razón que di es su primario. También quiero tu palabra sobre la vida de tus crías, de que no se lo dirás a nadie sin antes preguntarle al embajador terrano. El ministro permaneció en silencio frente a la pantalla de vídeo durante un momento. Lo tienes. Estoy preparado. Los Terran se dieron cuenta de que sus Thumpers son un arma de destrucción masiva y no quieren que prolifere. En teoría, los dispositivos podrían usarse para atraer a los devoradores a un sistema específico para consumir planetas con vida. Cualquiera que no tenga una red Thumper no tiene defensa contra él, excepto concentrar sus fuerzas militares en defensa del sistema. Peor aún, incluso si logran repeler al devorador, esas fuerzas han sido retiradas de donde podrían ser necesarias. El horror del ministro era evidente en su rostro. ¿Los Terran estarían dispuestos a hacer eso? ¿Alimentarían deliberadamente a los devoradores con planetas enteros? Sí, y no. En circunstancias normales, ni siquiera lo considerarían, y se horrorizarían si alguien lo hiciera. Los Terran tienen sus propias leyes de guerra, y tal acción violaría bastantes de ellas. Y créanme, definitivamente hacen cumplir esas leyes. He visto los videos de los juicios durante sus guerras de unificación. Dicho esto, si estaban lo suficientemente desesperados, o si alguien los hizo enojar lo suficiente, quizás cambien de opinión, susurró el ministro en voz baja. ¿Ahora entiendes por qué los Terran temían que los invadiéramos? Estábamos tratando insistentemente de obtener la única tecnología que no pueden permitir que se propague, por el bien de cada ser inteligente, dijo Hull. También les proporciona convenientemente acceso exclusivo a un arma muy poderosa, respondió el ministro. Un arma que ni siquiera pueden usar según sus propias leyes en circunstancias normales.
y mucho menos quieren usar un arma cuya mera posesión potencialmente los convierte en un objetivo de destrucción por parte de todos por miedo. El ministro pareció enfermo al darse cuenta de lo que decía Hull. Esa no es una posición en la que me gustaría estar. Y ahora ves su dilema. ¿Por qué tienen miedo? Es por eso que creo que deberíamos aceptar este acuerdo, y por qué deberíamos extender algo de confianza a los Terran. Después de todo, están dispuestos a darnos todos los beneficios de su Thumper tecnología, sin ninguno de los riesgos que han asumido al ser dueños de ella. Respondió Hull. El ministro guardó silencio durante un rato mientras reflexionaba sobre esto. Estoy de acuerdo. Haré los arreglos necesarios. De repente, un individuo irrumpió en la oficina del ministro y frenéticamente le entregó una tableta de datos. Hull observó la pantalla mientras el horror, el miedo y la tristeza aparecían en el rostro del hombre. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasa? Se ha detectado una flota Krati dirigiéndose hacia una de las colonias de los que tejen en los territorios exteriores. La flota de defensa del sector está lidiando actualmente con una incursión de devorador en el otro lado del sector, y no llegará allí es hora de interceptar la flota invasora. Hull palideció. Esa colonia de Weaver estaba prácticamente muerta. Los pequeños y feroces mamíferos no dejaron supervivientes. A menos que, ¿qué pasa con los Terran? Elisa supo que algo andaba mal en el momento en que el embajador Hull entró en su oficina. Su piel normalmente teñida de azul era gris y pálida, y la expresión de su rostro era fácilmente reconocible. Miedo. Embajador Hull, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Ella preguntó. Acabo de recibir noticias terribles. Una colonia que pertenece a los que tejen está a punto de ser atacada por una especie hostil. La flota de defensa del pacto para el sector más cercano al suyo está actualmente ocupada en otro lugar, repeliendo una incursión de los devoradores en el otro lado del sector. ¿Qué? ¿Por qué? He leído sobre los tejedores. Son completamente inofensivos. ¿Quién querría lastimarlos? Los Krati, respondió el embajador Hull con disgusto, mientras aparecía una imagen en la pantalla holográfica. Mostraba un análogo de mamífero de poco más de 1 metro de altura, con rasgos vagamente roedores, que recordaban un poco a un perro de las praderas. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó Elisa. Los que tejen aún no son miembros formales del pacto, pero son una especie afiliada, por lo que nos ayudamos mutuamente cuando es posible. Solicitan asistencia militar a cualquiera que pueda llegar a su colonia. Si bien la Tierra no es la zona militarizada más cercana al sistema, usamos Alcubierre Drives, que hacen que nuestras naves sean muchísimo más rápidas que las demás. Finalizó Elisa. Correcto. Elisa se tomó un momento para considerar esto. Iba a tener que pasar la solicitud al presidente de la UNE. Pero si la humanidad iba a involucrarse en su primera guerra interestelar, sería mejor saber todo sobre en qué se estarían metiendo. Estos Krati. ¿Qué puedes decirme sobre ellos?, preguntó Elisa. Los encontramos por primera vez hace unos 50 años. Todavía no sabemos mucho sobre su cultura o la estructura precisa de su gobierno y organizaciones militares. Tienen una desagradable tendencia a luchar hasta la muerte o suicidarse cuando son capturados. Sin embargo, hemos logrado obtener algunos detalles de los registros informáticos del único barco que pudimos capturar parcialmente intacto, así como traducciones de su texto religioso, una copia del cual se encontró en cada cadáver de la especie que alguna vez se ha recuperado, afirmó el embajador Hull. A Elisa no le gustó cómo sonó eso. ¿Son algún tipo de fanáticos religiosos?, ella preguntó. Ese parece ser el caso.
Creemos que su sociedad está gobernada por una teocracia de una forma u otra. Y desafortunadamente para todos los demás, la religión de su estado definitivamente tampoco es de la variedad benigna. Parece que adoran a los devoradores. Hull respondió fríamente. Dulce Jesús zombie. ¿Están locos? Sí. Ese es el sentimiento común que comparten todas las especies de las que se ha hablado de ellas. ¿Por qué? ¿Qué podría poseer cualquier ser para adorar esas abominaciones? El embajador Hull suspiró. Todo lo que tenemos son sus textos religiosos para continuar. Pero leer entre líneas pinta una imagen bastante inquietante de su historia. Aparentemente, su mundo cuna es muy árido. La superficie tiene un contenido de humedad bastante limitado y la vida está restringida a solo unos pocos áreas. Sin embargo, la corteza del planeta está plagada de vastas cavernas y túneles, ricos en vida, donde evolucionaron los Krati. Sin embargo, la luna de su mundo parece haber tenido un rico ecosistema superficial o cantidades significativas de compuestos orgánicos, en sus textos como el orbe profano. En algún momento durante su desarrollo como sociedad, sospechamos que fue durante su fase inicial de industrialización. Un devorador llegó a su sistema y consumió la superficie de la luna. Esto tuvo un impacto bastante dramático y desafortunado en la especie. Los efectos gravitacionales de un objeto tan masivo que se acercaba tanto a su mundo causaron estragos significativos en los Krati, aniquilando una porción significativa de su civilización subterránea. Elisa asintió. Hubo problemas similares durante la primera incursión, cuando la pareja de devoradores se dirigió hacia la Tierra. Por suerte la humanidad había conseguido matarlos a suficiente distancia para reducir significativamente el impacto en el planeta. Si hay que creer en sus textos religiosos, todos los Krati vivos descienden de una única ciudad caverna que sobrevivió. Desafortunadamente, este incidente parece haber inducido a la creencia de que fueron elegidos y que el resto de su especie había sido purgados por sus dioses por ser indignos. Vieron al devorador como, bueno, el equivalente más cercano sería un ángel de la muerte de la familia de religiones terrestres judeocristianas. ¿Creen que esas monstruosidades son sirvientes de un poder divino? Elisa respondió, horrorizada. Creemos que sí. Desafortunadamente, las cosas empeoran. Como saben, los devoradores consumen compuestos orgánicos y agua. Pero la atmósfera de los planetas de los que se alimentan permanece intacta. Por lo general, el planeta queda árido y estéril, pero con una atmósfera que puede sustentar la vida. Y los Krati aman los mundos áridos y rocosos. Dijo Elisa. Efectivamente. Aparentemente una vez que lograron alcanzar el vuelo orbital, descubrieron que su ángel había transformado su luna en algo muy cercano a su mundo cuna. Un nuevo hogar perfecto para ellos. Creo que veo hacia dónde se dirige esto. Los Krati ahora creen que los dioses y sus agentes están creando activamente hogares para ellos, golpeando a los indignos o pecadores. Específicamente, a cualquiera que viva en mundos jardín o que alguna vez haya sido atacado por un devorador, respondió Elisa. Eso es correcto. Hasta ahora han atacado a todas las especies que han encontrado sin provocación. Tienen la desagradable costumbre de eliminar poblaciones inteligentes, generalmente con bombardeos orbitales, aunque hasta ahora nunca han destruido completamente un ecosistema. No lo estamos, estoy completamente seguro de por qué. Pero la hipótesis más popular es que creen que hacerlo sería robar comida a los sirvientes de su Dios. Los devoradores. ¡Qué especie tan retorcida! ¿Por qué nadie los ha exterminado todavía? Ciertamente suenan como una especie que todos los demás querrían muerta, preguntó Elisa. Hull esbozó una sonrisita triste. Oh,
Créanme, varias especies lo han intentado y han fracasado. Esos miserables Krati son infinitos. Se reproducen como, ¿qué son esas pequeñas criaturas terrestres peludas con orejas largas? Conejos. Sí, esos. Hasta ahora, lo mejor que las especies y entidades políticas cercanas, incluido el pacto, han podido hacer es mantenerlas contenidas. Aunque en nuestro caso el objetivo no es su extinción. Si es posible. Hasta ahora, no se ha informado de ningún avistamiento de un barco Krati en más de una década. De repente, Elisa tuvo un pensamiento muy desagradable y se dio cuenta de que la guerra era inevitable. No tenemos más remedio que involucrarnos. Susurró. ¿Qué? No entiendo, dijo el embajador Hull, luciendo confundido. Esos pequeños bastardos peludos adoran más o menos a los devoradores. En el momento en que descubran que existimos, y la existencia de Thumpers, inmediatamente se dedicarán extremadamente a exterminarnos por completo, respondió Elisa gravemente. Hull estaba horrorizado. El embajador Petrov tenía razón. Si no, cuando los Krati se enteraron de los Terran, ya sea espiando transmisiones o capturando bases de datos que contenían conocimientos sobre ellos, los Krati iban a, como decían los Terran, volverse locos. Necesito ponerme en contacto con el ministro de Defensa del Pacto. Esto va a empeorar rápidamente, dijo, y se giró para regresar corriendo a su oficina. Mientras entraba al pasillo, Elisa tuvo un pensamiento y le gritó: Hull, consigue todo lo que tienes sobre ellos. Especificaciones de nave, tácticas, armas, especificaciones de computadora, todo. Elisa se dio vuelta y activó su unidad de comunicación. Consíganme al presidente inmediatamente. Tenemos un escenario de caballo pálido. Revere Ride. 2 luces. UNGHIGHCOMPEATONACTUAL. Orden de acción inmediata imperativa. Este es un imperativo de todas las fuerzas. A partir de las 3 de la mañana horas, las fuerzas del Sistema Sol se trasladarán a DEFCON-2. En respuesta a Pale Horse confirmado. Los oficiales reciben instrucciones de leer y estudiar el expediente adjunto VERMIN TIDE e informar a sus subordinados. A partir de su recepción, todas las órdenes son para implementar el plan de contingencia Blue XTNOCRUSADE. Subvariante Midnight BLITZKRIEG. RO actual. Protección de la población. Priorizar la salvaguardia de las poblaciones aliadas. Víctimas incidentales únicamente de poblaciones civiles hostiles. No exterminio sin autorización verbal de pedestrian actual. Preservación de la biosfera. Minimiza el daño ecológico a los mundos aliados ocupados. Se permite el ecocidio incidental de mundos hostiles. Moral táctica. Activos digitales y cibernéticos para reformatear estructuras morales a Skynet XIGNT. Categorías de armas permitidas. Convencional. Incendiaria. Química. Nuclear AM. Gravítica. Exótica. Política de prisioneros de guerra. Priorizar la captura de personal hostil siempre que sea posible. Todos los prisioneros serán mantenidos sedados y puestos en cuarentena según los protocolos BSL-4 durante el ingreso inicial, y se les revisará en busca de implantes de cyberware bioware, dispositivos suicidas y vectores de guerra biológica nanocaballo de Troya. Primera flota en reunirse en el elevador espacial terrestre para recibir un contingente de fuerzas terrestres y prepararse para el tránsito interestelar. Cadmus lanzará todos los Dragon's Teeth operativos bajo el protocolo Python Walk. Se dará prioridad a los paquetes incompletos para su finalización y lanzamiento inmediato. Nada sigue. El almirante Stephen Walker no estaba
pasando una buena velada. Sin embargo, para ser justos, lo habían despertado abruptamente a las 0:30 de la noche para recibir un informe bastante aterrador sobre una amenaza existencial inminente para la raza humana. Ese tipo de cosas pondría de mal humor a cualquiera. La ventaja añadida de ser repentinamente responsable de planificar y dirigir no solo una intervención militar de emergencia, sino también la primera guerra interestelar de la raza humana, no ayudó en nada. Su único consuelo menor fue que el presidente había autorizado el lanzamiento de Dragon's Teeth. Su construcción había sido ordenada el día del primer contacto, como contingencia contra la extinción a manos de una especie potencialmente hostil. 20 arcas, cada una cargada con un banco de genes que contiene muestras genéticas de cada grupo étnico y miles de embriones humanos. Además, también llevaban una bóveda ecológica que contenía las secuencias genéticas de todas las especies terrestres junto con embriones y semillas de una variedad de flora y fauna. Y una base de datos masiva que contenía la suma total del conocimiento, la cultura y la historia de la humanidad. Un sofisticado sistema de fabricación permitiría a la nave producir las herramientas y maquinaria necesarias para comenzar de nuevo. Todo controlado por un piloto voluntario de IA. Una vez lanzada, cada arca trazaría un vector aleatorio y abandonaría el sistema solar. Luego realizaría una serie aleatoria de saltos FTL para perder cualquier persecución o posible seguimiento y, finalmente, trazaría un rumbo hacia un punto aleatorio justo fuera de la Vía Láctea. Se mantendrían en contacto con la Tierra a través del ansible de entrelazamiento cuántico, teóricamente imposible de rastrear, para actualizar continuamente sus bases de datos con nuevos conocimientos. El nombre Dientes de Dragón era apropiado. Si algún enemigo alguna vez lograra destruirnos, las arcas no solo sabrían quién lo hizo, sino también todo lo que nosotros sabíamos sobre ellos. Los asesinos de la Tierra disfrutarían de su victoria, pero más tarde descubrirían con horror que no habían sido tan minuciosos como esperaban. Peor aún, nuestros descendientes no solo estaban todavía extremadamente enojados, sino que también habían pasado el último siglo preparándose para destruirlos. Si bien solo 3 arcas de las 20 previstas inicialmente estaban listas en este momento, todas las proyecciones apuntaban a que sería suficiente para garantizar la continuidad de las especies incluso si los Krati aniquilaran todo el sistema solar mañana. Sin embargo, los otros 17 aún estaban por terminarse y botarse. Cuantas más arcas, más rápido se recuperaría la humanidad de un evento de destrucción de una civilización. Entonces, mientras observaba desde su oficina cómo la última de las arcas de los Dientes del Dragón atacaba su Alcubierre Drive, el almirante Walker reflexionaba sobre el problema Krati. La especie era sin duda una amenaza extrema para todos. Eran xenófobos que, hasta donde se podía ver, se negaban a tolerar la existencia de otras especies. Peor aún, hasta ahora toda la evidencia apuntaba a que tenían una cultura monolítica. No hay facciones o disidencias con las que se pueda negociar o explotar. Esto no dejaba muchas maneras de lidiar con ellos en el largo plazo. Suponiendo que la UNE y sus aliados salieran victoriosos, la ocupación militar sería casi imposible dada su gran cantidad y su naturaleza subterránea. Las guerras asimétricas libradas contra facciones extremistas durante el siglo XXI serían un picnic en comparación con tal tarea. Incluso si una ocupación fuera posible, las posibilidades de implementar con éxito un cambio de régimen o una evolución cultural parecían ser escasas. Había otras posibilidades, pero todas eran bastante feas.
El exterminio total es el más obvio. El siguiente paso fue simplemente reducir la especie a una fracción de su población anterior. Destruir toda su tecnología avanzada y ponerla en cuarentena en su mundo natal. Sin embargo, dada la población proyectada, esto aún requeriría que presidiera el mayor acto de genocidio en la historia de la humanidad. Su número de muertos se mediría, como mínimo, en kilos hitlerianos. Eso no era algo por lo que quisiera que la historia lo recordara. Pero si no le dieran otra opción, lo haría. Es mejor ser recordado como un monstruo que permitir que los Krati arrasen las estrellas. Como dijo una vez un sabio, cuando se hace con rectitud, matar es una tarea como cualquier otra. Manos expertas hacen el trabajo corto. Y Dios sabe que hay mucho trabajo por hacer aquí. El puerto espacial atado en la parte superior del ascensor espacial de la Tierra era un hervidero de actividad absoluta. Los estibadores trabajaron frenéticamente, transfiriendo armas, municiones, vehículos y suministros desde la plataforma elevadora a los barcos de la flota, corriendo para asegurarse de que las plataformas estuvieran descargadas y en camino de regreso. Antes de que llegara la siguiente, rapidez y eficiencia fueron sus consignas. Les habían dicho lo que estaba en juego. Se muestran imágenes de atrocidades anteriores de Krati. Cada minuto perdido era más tiempo para masacrar a un grupo de senos inocentes. Y así trabajaron incansablemente. Cuando el teniente Yao salió del compartimiento de pasajeros del ascensor, junto con el resto del escuadrón Delta, quedó asombrado por la gran hazaña de logística que ocurría frente a ellos. Sin embargo, después de un momento, se sacudió. Quedarse impresionado era para gente que no tenía nada importante que hacer. Se volvió hacia su escuadrón. Muy bien, soldados. Nos están asignando al viaje de fisión de UNES. Guarden su equipo en el cuartel A5 y luego vayan a ayudar a los estibadores. Necesitamos cargar el barco ayer. Sargento, pídele a alguien que verifique que a nuestro escuadrón no le falta ningún equipo. No quiero estar cargando para el lanzamiento y descubrir que nos entregaron el documento de letrina de otro escuadrón mientras que alguien más obtuvo nuestra munición, dijo el teniente Yao. Muy bien, ya lo escucharon. Gilipollas y codos. No nos pagan por hora. Cabo Weber, usted puede jugar al intendente. No la caguen. No nos daremos la vuelta porque alguien olvidó su osito de peluche, dijo el sargento. Sargento, una cosa más. Señor, haga que los niños alimenten, den agua y se reúnan en el cuartel antes de las 4 de la tarde. La IA táctica de la flota estará informando a todos. Nos vemos allí. Sí, señor. El almirante Walker observó la cámara exterior desde su habitación preparada, observando los esfuerzos en curso. 50.000 soldados, junto con sus vehículos, equipo y suministros, fueron transportados desde todo el planeta hasta el ascensor orbital, y luego cargados en sus naves. Todo en solo 2 días. Había sido necesario alrededor de media docena de milagros consecutivos para lograrlo. Pero hasta el momento solo había habido algunos problemas menores. Al menos, aquellos que conocían. Con suerte, para cuando llegaran a la colonia Weaver, cualquier error no descubierto habría sido rectificado, o al menos encontrado. Pero habían cometido un error de precaución al requisar equipo para esta campaña. Por lo que, en teoría, habría repuestos disponibles en caso de que algo se quedara atrás. Un breve timbre lo sacó de su preocupación y le alertó de que había alguien en la puerta. Ingresar. La puerta se abrió y entró el embajador Hull. Almirante Walker. Es bueno verlo de nuevo. Una pena que sea en circunstancias tan espantosas. Efectivamente. ¿Qué puedo hacer por usted? Embajador. La pregunta, almirante, es, ¿qué puedo hacer por usted?
En primer lugar, estoy aquí con regalos. Índices de traducción tanto para los tejedores como para los Krati, junto con las frecuencias de comunicación y los códigos que el Compact utiliza en expediciones militares conjuntas. Los necesitará si vas a coordinar tus esfuerzos con los tejedores. Suponiendo que alguna de sus defensas orbitales o fuerzas terrestres todavía estén vivas y organizadas para cuando lleguemos. ¿Nosotros? Sí. Eso me lleva al segundo punto. Con su permiso, el pacto ha solicitado que acompañe a su flota en esta expedición. Por un par de razones. La primera y principal es ayudar a facilitar los asuntos con los tejedores. Pueden serlo interesante para tratar con él. El segundo es ayudar a obtener una mejor comprensión de la doctrina militar terrestre, para que podamos coordinarnos mejor con usted en cualquier operación conjunta futura. Pensé que eras solo un diplomático. ¿Traes un agregado militar contigo? No, solo yo. Tenga la seguridad, almirante, que estoy lo suficientemente calificado para entender lo que veo. Antes de renunciar a mi cargo, tenía un rango aproximadamente equivalente al de contraalmirante en nuestras fuerzas navales. Interesante. ¿Por qué dejaste el servicio? Los Fa'an viven vidas muy largas en comparación con los Terran. Almirante. Actualmente tengo 277 años de su edad, y solo llevo aproximadamente 1/3 de mi esperanza de vida. Como puede imaginar, puede resultar aburrido hacer lo mismo. Desde hace siglos. Por eso a mi gente le gusta cambiar las cosas de vez en cuando. Cada 50 años más o menos me gusta cambiar de profesión. Increíble. Ojalá pudiera vivir tanto tiempo. Bueno, si las cosas continúan como hasta ahora entre nuestros pueblos, suponiendo que sobrevivamos a esto, por supuesto, entonces hay muchas posibilidades de que así sea. ¿Qué quieres decir? El pacto tiene mucho que ofrecer a nuestros amigos, al igual que ellos a nosotros. Tecnología médica. Por ejemplo, ¿quién sabe qué podría resultar de nuestras ciencias fusionadas? Soy consciente de que las selvas tropicales de la Tierra contienen una gran cantidad de medicinas potenciales y compuestos útiles. Lo mismo esto es cierto en muchos mundos habitables, aunque en el caso de vuestra Amazonia es tan abundante como cruel. Sí, a mí tampoco me gustaría caminar por allí. Supongo que tendríamos que unirnos al pacto para beneficiarnos de esto. No, para nada. Simplemente necesitarías ser una especie asociada. Tendríamos un acuerdo de asistencia mutua, comercio, etc. Pero la UNE seguiría siendo un estado separado. Obviamente no podríamos simplemente darte todo lo que sabemos. La tecnología militar y cierta tecnología de doble uso estarían restringidas hasta cierto punto. Sin embargo, algunas excepciones no son inauditas. Honestamente, me parece bastante razonable. Por mucho que me encantaría conseguir algo de ello. No puedes andar repartiendo armamento a todo el mundo. Hablando de excepciones, quería informarles que el pacto ha aprobado el Plan Petrov. Ya hemos transmitido las especificaciones y la teoría detrás de la tecnología del generador de escudos de nuestra marina a su embajada. Me han dicho que pronto comenzarán a equipar el resto de la flota. Excelente. Lástima que no tendremos tiempo de instalarlos en esta flota. Pero son los frenos. De hecho, sin embargo, si tuviera que adivinar, diría que probablemente no los extrañarás mucho. ¿Estás seguro de eso? El embajador dejó escapar una serie de graznidos, que el traductor del almirante registró como risas. Almirante, en comparación con la mayoría de las especies, las naves Terran están extremadamente blindadas. Nuestras naves no necesitan estarlo, ya que tenemos excelentes escudos. Pero ustedes, los Terran, han compensado su tecnología de escudo relativamente primitiva con algunos materiales de armadura
extremadamente sofisticados. La ingeniería. El equipo dijo que, según los escaneos, parecen ser significativamente mejores que los nuestros. Por cierto, podríamos estar dispuestos a intercambiar por la tecnología de su fabricación. Podrías ver si tenemos algo que deseas. Bueno, es bueno saber que al menos no seremos completamente superados. Envíeme una lista de lo que podría estar dispuesto a ofrecernos. Lo echaré un vistazo y lo discutiré con el embajador Petrov. El almirante hizo una pausa. Reflexionando, podría ser útil contar con el acompañamiento del embajador. Las razones que dio parecían válidas y tener una perspectiva verdaderamente única podría resultar útil. Una pequeña y paranoica parte de él susurró que el pacto probablemente también quería ver qué podía hacer nuestro armamento. Tal vez intentar ingresar a nuestras redes informáticas cuando todos estaban distraídos con el combate. Se dio cuenta de que todavía estaba pensando como si estuviera tratando con humanos. Y eso estaba influyendo en su juicio. Se recordó con severidad la información que había recibido del embajador Petrov y del equipo de xenoantropología. Los pactos son extraterrestres. No piensan igual que nosotros. Por lo que cualquiera podía decir. El humano promedio era significativamente más agresivo, despiadado y cínico en comparación con la mayoría de las especies. Aparentemente un producto de nuestra evolución y difícil historia. Tratar a los extraterrestres como lo haríamos si fueran una potencia humana extranjera podría provocar malentendidos desastrosos. Hasta ahora, el pacto no había sido más que amistoso. Nos había cedido su mejor tecnología defensiva y no nos había dado exactamente nada. Razón para tratarlos como enemigos potenciales. Muy bien, embajador. Tiene mi permiso para unirse a nosotros. Haré los arreglos para que se le asigne alojamiento. Si su especie tiene alguna necesidad dietética o de salud especial, asegúrese de comunicársela a Silver. Partiremos en 6 horas. Así que asegúrate de tener todo a bordo para entonces. El escuadrón Delta se sentó en sus cuarteles comiendo y chismorreando sobre lo que habían oído hasta ahora sobre la próxima misión. Había sido un día largo y de mucho trabajo, pero la flota finalmente estaba cargada y preparándose para partir. Desde cerca de la pantalla holográfica en el extremo opuesto del cuartel, las tropas escucharon una voz. Muy bien, niños y niñas. Vuelvan a poner sus crayones en sus desordenados y presten atención. Es hora de aprender de qué se trata esta pequeña aventura. Todos se volvieron y miraron. No había estado allí antes. Pero ahora había un hombre apoyado contra la pantalla holográfica y fumando. Tenía el pelo largo y oscuro con barba, gafas de aviador, placas de identificación y llevaba una armadura de estilo antiguo con jeans y botas de combate. Pero lo más llamativo fue su brazo izquierdo. Era una prótesis de cromo reluciente. Mi nombre es Silver, y soy la guía táctica de la flota. Hoy podrás aprender todo sobre nuestros amigos, nuestros enemigos y nuestros objetivos durante este pequeño crucero de placer. Así que ven aquí, y toma asiento. Todos los soldados tomaron sus sillas y se reunieron frente a la exhibición. Sin embargo, lo primero que tengo que hacer es explicarte lo que me gusta llamar Alien 101. Hubo gemidos y quejas de los soldados reunidos. Nadie quería un sermón. ¿Qué tan difícil podría ser matar extraterrestres? Aseguren esa mierda. Soldados. Si el almirante dice disparen, ustedes disparen. Si el almirante dice aprendan, ustedes, jodidos, aprendan. Silver tiene mejores cosas que hacer que educar sus culos. Así que no estaría aquí si no fuera importante, gritó el sargento. Gracias, sargento. Ese es exactamente el caso. Hagamos una pequeña demostración. ¿De acuerdo? La holopantalla se activó y mostró 2 extraterrestres diferentes.
Un análogo arácnido bastante grande y una criatura mamífera que recuerda un poco a un perro de las praderas. Si te dejaran caer en una zona de batalla ahora mismo, ¿a quién le dispararías?, preguntó Plata. Todos los soldados, excepto el sargento y el teniente, señalaron a la araña gigante. No los tomé a todos por asesinos de niños. Pero supongo que las apariencias engañan. Todos los soldados estaban confundidos. Varios parecían perturbados. Así es. Si le hubieras disparado a esa araña, habrías estado asesinando a un niño inocente, de una especie de frugívoros inofensivos, pacifistas, lo que significa que, si bien lucen terriblemente aterradores, a menos que seas una maldita papaya, no hay razón para hacerlo. Tener miedo de ellos. Silver dio una calada a su cigarrillo holográfico. Con este ejemplo en mente, es de vital importancia recordar dos cosas. En primer lugar, las criaturas que puedes encontrar son extranjeros. Un vago parecido con la fauna terrestre no significa que su comportamiento será similar. En segundo lugar, lo peligrosa o amenazante que sea una especie no es inherente a su apariencia. Los humanos no tienen garras, una boca llena de dientes afilados o un tamaño crudo. Pero eso no significa que no sean una amenaza masiva. ¿Ahora lo hace? Las tropas asintieron. Esto era cierto. Los análogos arácnidos que acabas de ver se llaman a sí mismos los que tejen. Y son a ellos a quienes vamos a proteger durante esta campaña. Una vez más, permítanme reiterar, no disparen a las arañas. Nuestros oponentes son estos pequeños bastardos peludos, que se hacen llamar Cathy. No se dejen engañar por su exterior tierno. Son pequeños idiotas asesinos que adoran a esos monstruos gigantes que atacaron nuestro sistema. Y exterminarían alegremente a todos los demás si pudieran. Esto tiene algunas miradas oscuras. Ahora, ¿qué tan fuertes crees que podrían ser? Bastante pequeños, ¿verdad? Solo alrededor de 1 metro de altura. Por lo que deben ser débiles. Incorrecto. Son al menos tan fuertes como un humano y tienen garras retráctiles perversamente afiladas que evolucionaron para cavar tierra y roca. La disección de varios cadáveres por parte del pacto ha revelado que a sus soldados les gusta cubrirlos con algún tipo de compuesto de carburo de metal y afilarlos hasta el extremo. No te equivoques. No querrás que uno se acerque si puedes. Evítalo. Esas garras son lo suficientemente afiladas como para atravesar tu servoarmadura si te hacen caer al suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahora?